Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Covisa. Vamos a comenzar con la toma de posesión de nuestro nuevo concejal, Adrián Bueno Méndez, y quiero darle la bienvenida a esta corporación y a este equipo de gobierno. Y lo primero que corresponde es que tome posesión, para lo cual comienza con el prometiendo, jurando el cargo. Ponerle un micrófono y encenderlo. Yo, Adrián Bueno Méndez, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Covisa, con plena lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Muy bien, pues ya has adquirido la condición de concejal de este ayuntamiento y seguimos con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de los acuerdos correspondientes a la expropiación forzosa de la zona del camino de Peñahueca. ¿Lo explicas? Bueno, si quieres, muy brevemente, porque ya también ha sido objeto de información en la comisión previa. Simplemente decir que se inició el proceso de expropiación forzosa producto de la reclamación de unos vecinos en los que se había ocupado, sin tenerlo previsto, parte de los suelos en donde se hizo la actuación del alumbrado del camino Peñahueca. Como digo, producto de aquella reclamación se hicieron las comprobaciones, se vio que efectivamente se había ocupado una parte de esos terrenos y por lo tanto procedía el correspondiente expediente de expropiación. Dicho lo cual, ahora lo que corresponde es determinar la hoja de aprecio, ofrecer el justiprecio y determinar exactamente en cuánto han sido esos metros ocupados a través del informe técnico y del informe topográfico que lo determina. ¿Alguna cuestión? Sí. En primer lugar, el Grupo Municipal Popular quiere dar la bienvenida como concejal al señor Bueno, así que bienvenido. Con respecto a este punto y con esta propuesta de acuerdo, no vamos a debatir si hay que reparar el perjuicio a unos propietarios, que hay que hacerlo. Lo que se está debatiendo es si este pleno puede validar un expediente que, tal y como está, no identifica con precisión qué se expropia, cuánto se expropia ni cuánto se paga, y que además incorpora contradicciones internas que ponen al ayuntamiento en una posición procesal y patrimonial muy débil. Primero, el expediente no fija de forma coherente el objeto de la expropiación. En la documentación aparecen superficies distintas e incompatibles. Se habla de 56 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, de 65,69 metros cuadrados y por parte de las interesadas de 216 metros cuadrados por ensanches sucesivos. Esto no es un matiz. Es la diferencia entre discutir un ajuste menor o abrir un conflicto serio con riesgo de condenas y costa. Un pleno no puede votar un justiprecio sin una delimitación única, verificable y georreferenciada de la franja ocupada. Segundo, hay incoherencias en la identificación de parcelas y referencias. Traen hoy a este pleno un acuerdo de expropiación sin objeto cierto y esto es gravísimo.
En su propia propuesta de acuerdo se afirma que la ocupación afecta a las parcelas 32 y 33 del polígono 2. Sin embargo, en el resto del expediente, incluido el informe técnico municipal, los escritos de las interesadas y la documentación catastral incorporada, se identifica la afección y la titularidad en las parcelas 33 y 34 del polígono 2. Dicho de otra forma, este pleno no puede votar un justiprecio si ni siquiera está claramente determinado qué parcelas se están expropiando. Con esta contradicción, el acuerdo nace expuesto a impugnación y coloca al ayuntamiento en una posición procesal extremadamente débil. Por eso solicito que en este punto debe retirarse y subsanarse antes de volver a pleno. Tercero, la valoración y los cálculos son sencillamente indefendibles tal como aparecen en la propuesta. Se fija un valor de 2 euros por metro cuadrado, pero en otros documentos, como el informe de los técnicos, que está sin firmar, se maneja 2,80 euros por metro cuadrado, incluidos todos los conceptos, sin que obre ningún documento de dónde se saca ese importe más allá de una referencia genérica. Cuarto, se reconoce que hubo ocupación por vía de hecho derivada de un error de ejecución. Eso políticamente tiene un nombre: falta de control y regularización tardía. Jurídicamente tiene consecuencias, intereses, posibles indemnizaciones accesorias y un expediente que debe tramitarse como un estándar máximo de garantías para evitar nulidades. Pero lo que se nos trae hoy es una propuesta que no cierra el problema, lo agrava porque consolida contradicciones. Quinto, además en el expediente se aprecia que se ha pedido a la empresa adjudicataria que constate topográficamente la ocupación o que complete documentación técnica. Con todos los respetos, el ayuntamiento no puede descansar la delimitación del daño en quien ejecutó la obra que causó el problema. Hace falta una comprobación objetiva e independiente. Por todo ello, mi grupo no va a avalar hoy un acuerdo que, tal y como está redactado, deja al ayuntamiento expuesto y, lo que es peor, deja desprotegidas a las propias personas afectadas y merecen que este asunto se cierre con seguridad jurídica, sin dudas y sin pleitos. Precisamente para evitar que nadie, ni el ayuntamiento ni las interesadas, acabe pagando el coste de un expediente mal armado, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos la retirada del expediente y que el asunto quede sobre la mesa, al amparo del artículo 92 del ROF, para incorporar, primero, un informe topográfico completo e independiente con georreferenciación e informe delimitación indubitada de la franja ocupada y su correspondencia con catastro. Segundo, informe jurídico de secretaría sobre procedimiento y competencia. Tercero, informe técnico de valoración con método y justificación. Cuarto, informe sobre responsabilidades contractuales por el error de replanteo o ejecución, como es la dirección facultativa, contratista, modificaciones, recepción y garantía. Si el alcalde quiere resolver esto bien y hacerlo de forma que sea incontestable, tiene dos opciones serias. Aplazar, la primera sería aplazar y completar el expediente con una delimitación georreferenciada independiente y una valoración plenamente motivada. O si persiste la discrepancia, remitir correctamente al Jurado Provincial de Expropiación con un expediente técnicamente sólido y sin contradicciones. Termino. Lo responsable hoy no es sacar este punto adelante como sea. Lo responsable es retirarlo, subsanarlo y traerlo impecable, porque cada contradicción que aprobemos hoy es un problema añadido mañana para el ayuntamiento, para la defensa del acuerdo y para las propias interesadas. Dicho esto, ¿puede explicar el alcalde cuál es la superficie exacta que pretende expropiar hoy y con qué documento único lo acredita?
cuando el expediente consta 56 metros cuadrados, 65,69 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y las interesadas alegan 216 metros cuadrados por ensanches sucesivos? Segundo, ¿qué parcelas y referencias catastrales exactas son objeto de expropiación? ¿Por qué aparecen parcelas distintas en piezas del expediente y errores en referencias? Tercero, ¿dónde está incorporado el documento topográfico completo con georreferenciación que se llegó a solicitar para cerrar la discrepancia catastro? Si no está, ¿por qué no se trae el asunto al Pleno? Cuarto, si se reconoce una vía de hecho, ¿qué medidas se han adoptado para evitar que vuelva a ocurrir? Control de dirección, facultativa, replanteos, límites de obra. ¿Y por qué se tarda tantos años en regularizar? Quinto, ¿cuál es la base jurídica y técnica para fijar 2 euros metro cuadrado? ¿Y por qué en otros documentos del expediente se habla de 2,80 euros metros cuadrados, incluido todos los conceptos? ¿Cuál es la cifra válida y el por qué? Sexto, ¿puede explicar el alcalde cómo se ha calculado el 25% adicional y por qué se aplica así y no mediante un criterio indemnizatorio legal correctamente motivado? Séptimo, ¿qué estimación tiene el equipo de gobierno del riesgo real de impugnación y de costas si se aprueba hoy un acuerdo con estas contradicciones internas? Octavo, dado que el origen es un error de replanteo, de ejecución, ¿ha iniciado el ayuntamiento algún trámite para exigir responsabilidades a la dirección de obra o a la contratista? ¿Penalidades, daños, garantías, reintegros? Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué se ha dado por buena o se ha pedido completar la medición a la empresa adjudicataria en vez de encargar una verificación independiente, siendo un extremo esencial del expediente? ¿Qué explicación da el alcalde a los vecinos de que el ayuntamiento lleva años con un asunto que llegó incluso a instancias externas y que aún así hoy traiga un acuerdo con errores de identificación y de números? Con todo lo anterior, ¿se compromete el alcalde aquí ahora a retirar el expediente y a traerlo al próximo pleno? Con delimitación georreferenciada independiente, identificación catastral y registral correcta, valoración motivada y liquidación aritmética coherente. Ya está. Muy buenos días, señor alcalde, señores concejales. Enhorabuena por tu incorporación y esperamos que te sientas a gusto con nosotros. Que aquí venimos a trabajar, a dar servicio y es lo que más nos honra. También bienvenidos al público que está presente y bueno, pues empezamos con este punto 2. Que hoy se nos pide simplemente que aprobemos una expropiación. Hoy se nos pide que avalemos políticamente una forma de gobernar. Porque lo que trae este expediente no es una actuación planificada, ni una necesidad sobrevenida. Lo que se trae es una regularización a posteriori de una ocupación de terrenos privados que se realizó en 2022, sin procedimiento previo, sin expropiación, sin acuerdo amistoso y, sobre todo, y mucho más importante, sin respeto a la propiedad privada. Este modo de actuar, de primero ocupar y luego blanquearlo con el Pleno, no es casual. Va de la mano con la forma de entender el poder y la propiedad, muy típica del partido al que pertenece usted, señor alcalde, un partido que a lo largo de los años ha demostrado una preocupante tendencia a relativizar la propiedad privada cuando estorba sus decisiones políticas. Mire, y no hablamos de ideologías abstractas, hablo de hechos. Se ocupó suelo privado, se hizo una obra pública sobre una finca que no era municipal, no se siguieron los procedimientos legales y ahora se nos pide que lo demos por bueno. Eso, señor alcalde, no es gestión, eso es abuso de poder administrativo. Y lo más grave es que no había excusa económica, porque mire, la cuenta general de 2024 demuestra que este ayuntamiento cerró con más de 1 millón de euros de superávit real y con más de 1,2 millones de euros en tesorería. Es decir, había dinero, había margen, había tiempo
y había alternativas legales. No se hizo porque no se quiso hacer bien. Y esto, señor alcalde, crea un precedente político y jurídico, lo cual es un problema. Porque hoy sí son 65 metros, 100 metros, mañana pueden ser 300 metros y pasado mañana otro vecino. Y si hoy este pleno, pues sí, mira hacia otro lado, y le mira a usted, señor concejal de Izquierda Unida, si mira hacia otro lado y deja a su socio de gobierno actuar, vais a lanzar un mensaje peligroso. Y es que el ayuntamiento puede ocupar terrenos privados, ejecutar obras y después venir aquí a pedir que se le arregle el desaguisado. Mire, señor alcalde, los propietarios tienen derecho a ser indemnizados. Votarle a favor es blanquear una forma de gobernar que no respeta los procedimientos ni la propiedad privada. El ayuntamiento no está por encima de la ley y mucho menos de los vecinos. Hoy no votamos una expropiación forzosa, sino una mala praxis. Permítame añadir una última cuestión para terminar. Quizás lo más grave, desde el punto de vista humano y político, es que en todo este proceso no solo no se ha respetado la propiedad, pero es que no se ha respetado ni a los vecinos afectados. No ha habido ni disculpas, no ha habido explicación previa, no ha habido ni siquiera un gesto de reconocimiento de error. Muy al contrario, los propietarios han tenido que recurrir al defensor del pueblo ante el silencio y la falta de respuesta del ayuntamiento. Que unos vecinos tengan que acudir a una institución de garantía de derechos fundamentales para que se les escuche, dice mucho de cómo ha gestionado este asunto, señor alcalde. Y mire, nuestro voto será en contra, porque aquí no solo ha fallado el procedimiento, ha fallado el respeto a los vecinos. Gracias. Buenos días, simplemente darte la bienvenida y enhorabuena por estar aquí. Y sobre esta propuesta de acuerdo, pues no tengo nada más que hablar, que ya se habló en el pleno anterior. Sí. No, yo tan solo para contradecir lo que aquí se está diciendo, pues evidentemente solamente decir que en el proyecto no venía ninguna afección a ningún terreno privado, con lo cual este equipo de gobierno no podía saber que se iba a ocupar ninguna propiedad privada. No, solo a raíz de la reclamación de estos vecinos se tuvo la actitud de ver si podía haber ocurrido eso, y es lo que se ha hecho, y por lo tanto traer este expediente aquí es garantizar precisamente eso, que no se puede producir abuso de poder, que cuando se comete un error como el que se ha cometido se reconoce y no pasa nada y se indemniza de acuerdo con la ley, y por lo tanto traer aquí este expediente y aprobarlo es precisamente hacer eso que precisamente pretendían denunciar. Votar en contra de este expediente es dilatar más esa situación, en definitiva no satisfacer lo que son los derechos de estos vecinos. Por lo tanto, vamos a pasar a votar este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? Con 3 votos en contra y una abstención. Con estos 3 votos en contra y una abstención se aprueba. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación, el tercer punto del orden del día, que es la avocación de la delegación efectuada a la Jefatura Provincial de Tráfico en materia sancionadora relacionada con el tráfico. Ya, como hemos explicado en la comisión anterior, teníamos un convenio con la Dirección General de Tráfico para precisamente tramitar la tramitación de los expedientes que con motivo de tráfico se podía instruir por parte de la Dirección General de Tráfico de los hechos denunciados en nuestro municipio. A la hora de disponer de policía local y tener estas competencias el municipio, y previamente a haber suscrito convenio con la Diputación Provincial para esa tramitación, lo que procede ahora mismo es esta avocación del anterior convenio con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna cuestión? Viviana.
Pues mira, en este punto 3... Pues en este punto 3, sí, bueno, pues no mejora Covisa. Covisa tiene hoy un único policía local, uno solo, y nosotros nos preguntamos, y cualquier vecino se pregunta, ¿creemos que este único policía se dedique a poner multas? ¿O a prestar servicios reales? ¿O prevenir problemas? ¿Atender el pueblo? ¿Problemas de recientes robos en viviendas? ¿Ocupaciones o disputas entre vecinos? ¿Por qué poner multas? No limpia el pueblo. No mejora el mantenimiento, no arregla parques ni calles, no aumenta la calidad de los recursos de los servicios públicos. Multar solo recauda. Se nos dice que con este sistema el ayuntamiento ahorra costes de gestión. Es cierto, la Diputación tramita y cobra las multas quedándose un porcentaje muy alto de cada sanción. Mire, señor alcalde, creo que se le ha olvidado adjuntar el informe de que con este acuerdo el pueblo va a estar más limpio, un informe que diga que el pueblo va a tener más seguridad preventiva, un informe que diga que los vecinos van a vivir mejor. Y es que solo nos ha traído un único acuerdo para organizar esa recaudación. Y es que Covisa no necesita más sanciones, necesita mejorar su gestión, mejorar los servicios y un proyecto real de crecimiento del pueblo. Con esto le digo, no estamos en contra de sancionar cuando sea necesario. Estamos en contra de convertir la sanción en una política municipal y de destinar los pocos recursos humanos disponibles a recaudar en lugar de mejorar Covisa. Nuestro voto será en contra porque este acuerdo no aporta nada positivo a los vecinos. Solo reafirma su modelo de gestión que mantiene a Covisa estancada. Nada, me parece correcto que se haga, porque no, el policía local no viene solo a sancionar, como se está diciendo, sino que a hacer otras cosas. Y creo que si una de las medidas obligatorias, que es una sanción, pues la veo correcta, aparte de todas las labores que tengan que hacer. Para concluir el debate, me gustaría hacer alguna apreciación. La principal es que no suelo ni me gusta cortar a los concejales cuando están haciendo uso de la palabra, pero es que en este caso no entiendo la argumentación sobre el punto del orden del día, que simplemente es abocar el acuerdo anterior. Es que ni siquiera estamos acordando la tramitación con la Diputación, que ya se adoptó ese acuerdo en un pleno anterior. Simplemente para que no estén los dos y se contradigan en la vigencia, se nos ha pedido por parte de las instituciones que aboquemos el anterior convenio. Simplemente las funciones, el servicio que va a prestar el policía, ese otro tipo de cuestión es que no tiene nada que ver con este punto del orden del día. Y ya digo que se nos pide para que haya una mayor claridad y no haya contradicción con las distintas situaciones sucesivas que se han producido por incorporar la policía local al Ayuntamiento de Covisa, pues entiendo que hay que hacerlo y ya está. No tiene ninguna connotación ni política ni ideológica, simplemente es puramente administrativa. Así que... Que le corte, pero tenemos solo un único policía. ¿Cuándo se va a No me incorporar cortas, el segundo? te doy yo la palabra, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Cuándo se va a incorporar el segundo policía? Porque entre multar y cuidar de los ciudadanos, pues no le va a dar tiempo al único que tenemos. Está terminando el proceso de selección. En cuanto lo termine, se incorporará. ¿Cuándo termina el proceso? Pues debe estar a punto. No lo estamos haciendo nosotros porque tenemos esa competencia delegada, como hicimos en un pleno anterior en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Agradeceríamos que nos informe cuando se incorpore. Así será. Pues si no hay más discusión, pasamos a aprobar si procede la abocación del anterior convenio con la Dirección General de Tráfico. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 votos en contra y una abstención queda aprobado el punto. Pasamos al siguiente, que será el de la aprobación del calendario tributario para el 2026. Punto también tratado en la previa Comisión Especial de Cuentas. Así que si tenéis alguna cuestión que comentar. Viviana. Pues muy brevemente, señor alcalde, le digo que este calendario tributario, claramente consolida
subidas recientes que ya están notando y sufriendo los bolsillos de los covisanos. Y eso es lo que le voy a hacer, es una crítica constructiva. Mire, después de cerrar 2024 con más de 1 millón de superávit, que no haya ni una medida de alivio fiscal, ni ayudas ni bonificaciones nuevas, es alucinante. Cobra más y el pueblo no mejora, empeora, se estanca. ¿Y yo? Nada, respecto al calendario. Sí, venga, pues vamos a pasar a votar dicho calendario. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 votos en contra y una abstención queda aprobado el calendario tributario para 2026. Y pasamos al 5º punto del orden del día, que es la aprobación del techo de gasto para el 2026. Punto también debatido. ¿Alguna cuestión? Viviana. Pues miren, el punto 5 del techo de gasto, déjenme decirle, señor alcalde, señores concejales, que la estabilidad presupuestaria real no se obtiene aumentando el gasto sin control, sino reduciendo el déficit, rebajando el gasto público y evitando recurrir permanentemente a endeudamiento o presión fiscal para cuadrar cuentas. Y aquí, señor alcalde, está el centro del problema. El techo del gasto que aquí hoy se nos propone no es la consecuencia de un ejercicio responsable, sino de una mala gestión. Una mala gestión de variables presupuestarias en ejercicios previos. La cuenta general de 2024 demuestra que este ayuntamiento ingresó 4 millones, gastó 3 millones y cerró con más de 1.225.000 euros de superávit real. Es decir, había margen para planificar mejor el gasto, para invertir en servicios, para reforzar y atender mejor las necesidades de los covisanos y dar mantenimiento a los bienes públicos al servicio de los niños y mayores. No más gasto superfluo. Aquí falta una gestión responsable y con las prioridades claras de servicio público a los vecinos de Covisa. ¿Y yo? Es verdad que estamos debatiendo el techo de gasto, pero no puedo por menos que rechazar las palabras de la portavoz de Vox. Aquí se ha hecho una gestión muy responsable y prueba de ello solo voy a dar un dato, y es que estamos haciendo una obra, la está haciendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el municipio de Covisa, una obra de casi 6 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento aporta prácticamente 1 millón y se ha hecho sin endeudar a este ayuntamiento. Yo creo que eso ya, simplemente ese dato habla por sí mismo de la eficiente y eficaz gestión que estamos haciendo al frente del Ayuntamiento de Covisa. Vamos a pasar a aprobar el techo de gasto para el 2026. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 votos en contra y una abstención queda aprobado el techo de gasto para 2026. Y finalmente pasamos a aprobar si procede el presupuesto de la corporación para el ejercicio 2026. Te doy la palabra. Los presupuestos municipales de este ayuntamiento para el ejercicio 2026 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia, reitero, eficiencia, en la gestión municipal. Además, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria. A los hechos me remito, lo que ha dicho Félix hace un momento. Y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. El objetivo es que este ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que algunos no lo saben, pero vamos, que reduce su endeudamiento. No nos hemos endeudado. Y que se rige por el equilibrio presupuestario. Estos presupuestos de 2026 se caracteriza por la incorporación de dotación de gasto social, de mantenimiento de servicios públicos,
servicios educativos, deportivos, así como inversiones destinadas al funcionamiento operativo de los servicios públicos. En el capítulo 1 sufre un aumento presupuestario con respecto a 2025 por la toma de posesión de la policía local y también por el aumento salarial previsto, salarial aprobado por la resolución del 3 de diciembre de 2025, que es un 2,5%. El capítulo 1 aumenta un 1,08%. En el 2 son gastos corrientes de bienes y servicios, se incrementa un 5,12% con respecto a lo propuesto en el 2025, motivado principalmente por el incremento general de mantenimiento de servicios públicos. El capítulo 3 se mantiene igual que en el 2025. Se prevé un gasto financiero de intereses de operación de crédito a largo plazo. El capítulo 4 sufre un aumento del 3,84% debido principalmente al aumento de ayudas a los alumnos de la escuela infantil. ¿Vale? Hemos abierto la escuela, se mantiene y hay muchísimos alumnos. Capítulo 6 sufre un incremento de un 68,78% debido a las inversiones que se tienen previsto realizar a lo largo del año 2026. Entre ellos está, es la adquisición de un vehículo municipal para las labores de mantenimiento de calles y jardines. En el capítulo 7 es el capítulo de más descenso con respecto al ejercicio anterior, ya que solo establece los gastos de operación a la mancomunidad en inversión por importe de 6.600 euros. Bien, dicho todo esto, lo que se persigue con estos presupuestos es una eficaz y eficiencia de los recursos municipales y que esos recursos vayan en beneficio de los vecinos de Covisa. Así, el presupuesto para el 2026 asciende a 3.740.000 euros. 740.400 euros. Le pasamos el turno ahora a los grupos de la oposición. Teresa. Sí. A ver, no sé ni por dónde empezar con este presupuesto. Cuando en el presupuesto del 2025 ustedes le dije yo que estaba cuadrado a capón, este presupuesto lo ha corroborado. Le voy a decir el porqué. En el año 2025 ustedes nos dijeron, por datos suyos, que iban a recaudar, por ejemplo, la cantidad de 320.000 euros por la tasa de basura. Evidentemente, todos hemos podido comprobar una subida casi del 100% en el recibo de la basura. Y resulta que este año la hemos rebajado. La hemos rebajado de 320.000 a 282.000, un 11,88% menos. Si el recibo ha subido. ¿Cuál es la cifra que es errónea? ¿La del año pasado? Ya hemos visto, evidentemente, en el estado de liquidación del presupuesto todos los ingresos que se han dejado de percibir. En algo yo no estaba equivocada. Veo también en el presupuesto de ingresos y según los datos que ustedes nos facilitan, en la tabla que nos dan, dice tasas, precios públicos y otros ingresos, el importe que ustedes prevén recaudar de 568.200 euros. En la explicación vienen 562. ¿Con qué cifra me quedo, señor alcalde? En los impuestos directos dicen ustedes que van a recaudar una cifra de 1.359.000. La suma desglosada de todos los impuestos directos que ustedes, vuelvo a repetir, facilitan, de una cantidad de 1.344.000. ¿Con qué cifra me quedo, señor alcalde?
En los ingresos patrimoniales ofrecidos por ustedes en la explicación, dicen que van a recaudar 14.150. En la explicación dicen 11.550. ¿Con qué cifra me quedo, señor alcalde? Y esto es simplemente en el capítulo de ingresos, en el presupuesto de ingresos. ¿Esto es tener rigor en el trabajo, señor alcalde? ¿Esto es tener rigor? En el capítulo 3 de ingresos nos dicen unos ingresos de 102.000 euros que son de servicios educativos por la escuela. Si hace nada en un pleno nos dijeron que los niños habían descendido, ¿en qué nos quedamos? ¿En que suben o bajan? Veo que los ingresos en las inversiones del plan están presupuestando ahora el plan provincial del 24 y del 25. Con el PEI del 25. Lo presupuestan en este 26. Menuda forma de hacer unos presupuestos. Y veo que no presupuestan para nada el plan provincial del 26, cuando ya sabemos todos los ayuntamientos lo que nos va a dar Diputación. Por eso, si la aportación que va a hacer el ayuntamiento, si la presupuestan, yo la forma de trabajar no la entiendo mucho, no la entiendo. Así no se hacen unos presupuestos. Y ya vamos con el presupuesto de gastos. Con respecto al capítulo 1 de personal, hay un incremento, sí, de un 1,08%. Yo lo mismo le digo lo mismo que le he dicho en la Comisión de Cuentas. Si hemos tenido, según la resolución del Gobierno, si el Gobierno ha concedido el 2,5% de incremento simplemente para este 2025, más un 1,5 más el 0,5 de previsión por el IPC, es el 4,5. Yo a una cifra del año pasado le tengo que aumentar un 4,5%, no un 1,09. Porque todos los conceptos retributivos suben el 4,5 con respecto al año pasado. Bueno, si están calculados como de aquella forma, como siempre. Además, aumentando 2 plazas de técnico de administración general, con 2, que por cierto, el complemento de destino y el específico no lo van a cobrar. No están presupuestados. Imagino que la señora interventora pondrá los reparos correspondientes. No están presupuestados. No cobran nada más que el sueldo base. Pobrecillos, pobrecillos, pobrecillos. Esto es con respecto al capítulo 1, señor alcalde. En la RPT sí que está presupuestado su complemento específico. ¿Por qué no se ha puesto en la tabla salarial? Una tabla salarial que arroja un importe de 1.405.000. Y mi pregunta es, ¿por qué ponen ustedes en el capítulo 1 de gastos si la tabla salarial es de 1.405.000? Ponen ustedes 1.531.000. ¿De dónde sale esa cifra? Porque aun sumando horas extras y sumando productividad son 20.000 euros más, no 100 y pico mil euros más. No sé cómo están hechos estos presupuestos, señor alcalde. No entiendo absolutamente nada. Ustedes dicen que, bueno, personal de empleo, que si es la ADL, ahí no se pone, ahí no se pone. Pero bueno, ustedes mismos con el presupuesto. Del capítulo 3 dicen de gastos financieros. Por un lado, como ha dicho el señor portavoz, dice que no hay endeudamiento, pero ya están diciendo que para el 26 sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos endeudamos o no nos endeudamos, señor portavoz? No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso sí, hemos presupuestado por si acaso, como nos han comentado en la Comisión de Cuentas, vamos a presupuestar por si acaso 28.000 euros de intereses.
¿De cuánto es el préstamo que vamos a pedir? No sabemos, pero esto es un por si acaso. 28 o 30 o 1 millón, ¿qué más da? No sabemos, es un por si acaso. Esto es un por si acaso. Menuda forma de hacer unos presupuestos. Con respecto al cuadro de inversiones, le vuelvo a repetir, veo que presupuesta en la parte que toca poner al ayuntamiento de fondos propios del plan provincial del 26, pero no lo que le va a dar la Diputación, que ya lo saben, y lo tienen ya concedido. En el anexo de convenios con la Junta, ¿no tenemos conveniado el SAT? ¿No estábamos conveniados con el SAT, el Servicio de Ayuda a Domicilio, con la Junta? Es que no aparece en el convenio en el anexo de convenios. Y si es que hay tantos, señor alcalde, que ya lo único que me resta decirles es que ya que nos han dado el estado de ejecución del presupuesto del 25, a las alturas en que estamos del año nos podían haber dado un poco, al menos al 30 de noviembre y no al 30 de junio. Por lo que solicito formalmente, como ya solicité en otro pleno, y aún estoy esperando el estado de ejecución del presupuesto del 25. Como usted comprenderá, hay un año más, señor alcalde, con estos presupuestos realizados de esta forma, que es todo por un por si acaso. Todo es por un por si acaso. No podemos votar a favor de estos presupuestos, señor alcalde. Esto es invotable. Así no se va a ningún sitio. Sí, Viviana. Buenos días. En este punto nosotros hemos presentado una enmienda que la defenderá mi compañero Javier. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, felicitar al concejal nuevo. No sabes dónde te metes. Vale. Bueno, el Grupo Municipal VOS presentamos una enmienda a la totalidad al proyecto de los presupuestos de la Corporación Municipal de Covisa para el ejercicio 2026. Nuestra explicación es la siguiente. El documento presupuestario no responde a las necesidades reales del municipio, adolece de importantes desequilibrios estructurales, carece de una visión estratégica orientada al progreso y al futuro de la localidad y carece de la mejora de los servicios públicos. Para este análisis vamos a hacer referencia al presupuesto de gastos por programas. Vamos a analizar un presupuesto de 3.740.000 euros para una población aproximada de 4.478. Espero que desde que hice esto no se haya movido mucho, pero por ahí andará. En términos generales, se pone de manifiesto una priorización errónea del gasto con un peso excesivo en la Administración General, frente a una clara infrafinanciación de los servicios básicos. La ausencia total de políticas de futuro, especialmente en materia de vivienda, y lo paso a detallar. Esto que, bueno, pues estos son nuestros argumentos y paso a detallarlo. El gasto sobredimensionado en la Administración. El presupuesto destina a Administración General y Gestión Tributarias, que son los programas 920 y 932, un importe total de 1.500.000 euros. ¿Esto qué supone? Un 40,1% del presupuesto total municipal. ¿Esto qué supone también? Que cada habitante, que cada vecino le corresponden 335 euros del presupuesto. Todos, niños, pequeños, grandes, todos, 335 euros por habitante. O sea, solamente el gasto en la Administración General. Como estos datos nos están indicando, este nivel de gasto resulta desproporcionado para un municipio del tamaño de Covisa. Vale, como todo es relativo y nada es absoluto, vamos a tomarlo en relación con otros municipios
para saber exactamente de qué verdades estamos hablando. Y además municipios similares. He buscado municipios similares en cuanto a proximidad y en cuanto a habitantes. Y, por ejemplo, estas fuentes son de la publicación del Ministerio de Hacienda, de los presupuestos del 2025, que es lo que tienen publicado ahora. Por ejemplo, Mocejón, con una población de 5.093 habitantes, destina al área 920 591.500 euros. Nosotros estamos hablando de 1.500.000. Que esto es aproximadamente 132 euros por habitante. Nambroca son 5.163 habitantes, algo más que nosotros, pero bueno, por proximidad y demás he cogido esta localidad. En el área 920 de su presupuesto de programas destina 639.000. Vuelvo a repetir que nosotros es 1.500.000. Se sitúa en torno a unos 158 euros por habitante. Y esto es un 15% aproximado de su presupuesto total. Algo más equilibrado. Nosotros, vuelvo a recordar, que nos sube a un 41%. Quiero decir que una empresa privada que se gaste en administración más del 10% tiene que cerrar. Porque no tiene precios para competir. Esto, lógicamente, no tenemos que competir con nadie, no es una empresa privada, es una administración, pero es un desequilibrio importante. Y esta anomalía, lógicamente, penaliza a los vecinos del municipio. Y es que es un sobredimensionamiento que podríamos decir que viene acumulado de ejercicios anteriores, ¿vale? Es algo que nos viene heredado de legislaturas anteriores, porque la estructura administrativa es la que es y no podemos ahí meter más. Pero es que lo grave, que lejos de solucionarlo, en los nuevos presupuestos, lejos de corregirlo, lo empeoramos. ¿Y de qué manera? En 2025, en el área 920, teníamos presupuestado 1.310.600 euros. Para 2026, en el mismo área, la cifra sube a 1.449.600. Tenemos administrativos nuevos, subidas de categoría, etcétera, etcétera. Es decir, de un año a otro tenemos una diferencia de 138.400 euros. Vamos a quedarnos con esta cifra. 138.400 euros. Hemos pasado de un peso del área 920 más 932, que es la gestión tributaria, del 32,2% a un 40,1%. O sea, que este año lo hemos empeorado. No podemos achacar a que esto viene de atrás y demás. A ver, ¿nos parece razonable que para 5 euros que maneja el ayuntamiento gastemos 2 para gestionar 3? No es muy razonable eso. Eso es un desequilibrio importante. Un ayuntamiento pequeño no puede funcionar con costes estructurales propios de municipios mucho mayores. Sí, tenemos una administración que es la leche, pero es que somos un municipio pequeño. No estamos cuestionando que la administración sea buena, que se necesite, que no se necesite, que sea mala. No se está cuestionando eso. Se está cuestionando que la dimensión de nuestro municipio no se puede gastar eso en la administración. Y luego todo esto cuando los servicios esenciales se ven mermados, como veremos en otro capítulo que voy a detallar más adelante. Bueno, pues esto es reiterar que esto nos sale más caro el collar que el perro, por decirlo de alguna manera. Y luego todo esto teniendo en cuenta que los concejales no están liberados, que están haciendo un esfuerzo, que están haciendo un trabajo. Si por el motivo que fuera se tuviera que liberar algún concejal, pues ya tendríamos que pagar e irnos. Es decir, esto subiría considerablemente. Otro de los temas que queríamos señalar de los presupuestos es que tienen una ausencia de políticas de fomento a la vivienda y ausencia de visión de futuro. Estamos viendo cuál es el problema que se nos avecina en el pueblo.
El presupuesto carece por completo de políticas activas de vivienda. Cito algunos de los programas. Promoción de vivienda pública o protegida, 0. Ayuda a la rehabilitación de viviendas, 0. Incentivos al alquiler joven, 0. Actuaciones urbanísticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, 0. Esto se repite de presupuestos anteriores, es decir, que no es algo que sea de este presupuesto del 2026, es algo que viene repitiéndose en varios presupuestos de los que yo he podido ver hasta 2022. Estas partidas no se han dotado nunca. Y esto, bueno, pues es una falta de voluntad política para abordar uno de los principales problemas, como estaba diciendo, del municipio. Es el envejecimiento de la población y la falta de nacimientos, que lo estamos viendo en las matrículas de los colegios. Ese es un problema que se nos avecina y que tendríamos que, en los presupuestos, reflejar esa preocupación. De no tomar medidas, estamos comprometiendo el futuro demográfico y económico de Covisa. Y como dice la Ley 7/1985 de bases del régimen local, en su artículo 25.2d, el ayuntamiento tiene competencias y, por tanto, responsabilidad para promover y gestionar la vivienda. Si el ayuntamiento no actúa, puede alegarse omisión en el ejercicio de las competencias. Otro punto que queremos reseñar, y es los servicios básicos infradimensionados. Empezamos por un clásico, que es la limpieza viaria. Como en años anteriores, la dotación de limpieza viaria es muy insuficiente. El cálculo que nos da, bueno, tenemos ahí en esa partida 13.500 euros. Es decir, comparado con otras partidas es algo ridículo. Esto nos da 3 euros por habitante. Sitúa a Covisa muy por debajo de municipios similares. Vuelvo a utilizar municipio de referencia. Moacejón utiliza 13,9 euros por habitante. Nambroca, 73,9 euros por habitante. Burguillos, el municipio vecino, 13,3 euros por habitante en la limpieza viaria. Me voy a otro, un poquito más lejano, pero con la misma población que Covisa, Calcada, que es Camarena, 36,25 euros por habitante. Chozas de Canales, 27,97 euros por habitante. Estos dos últimos con la misma población que Covisa. Por tanto, está claro que este servicio le tenemos escaso. Reparación de pavimentos y mantenimiento viario. Bueno, pues en el presupuesto de este año parece ser que hemos dotado en este apartado, que no veníamos dotando, el año pasado lo tuvimos a 0, la reparación de pavimentos y mantenimiento viario, con 257.900. En este caso, pues bueno, hemos avanzado en este servicio. Entiendo que es en previsión de lo roto que se nos va a quedar las calles cuando terminen con el tramo de la calle Veguilla. Entiendo. Está pasando maquinaria pesada y demás. En este caso, pues bueno, lo hemos dotado. Aún así, tenemos como municipio cercano que destinó en 2025 más de 400.000 euros a este área. Es un área que se necesita dotar, porque las calles hay que cuidarlas y la estructura viaria se estropea. Otro apartado serían las desinfecciones y prevención sanitaria. Bueno, en este apartado, dada la insistencia de las quejas vecinales, no es de recibo que estemos conviviendo con ratas. Aquí es algo en lo que deberíamos habernos puesto las pilas en el presupuesto. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues en el programa 311, que es protección de la salubridad pública, lo hemos dotado solamente con 7.000 euros. Aquí lo que se necesita es un plan de choque preventivo consistente en varias fases para eliminar y erradicar al máximo el problema de las ratas. Es un problema muy recurrente y que mucha gente se queja. Estamos viendo vídeos en las redes y demás de gente que sube cómo circulan las ratas por nuestras calles. Estamos en el siglo XXI, no estamos en la Edad Media para convivir con ratas. A quien le toca eso, pues la verdad, es muy incómodo.
Y luego, pues bueno, vamos a dar el último apartado de los servicios, que es el alcantarillado. Aquí, bueno, no sé, estuvieron en la última asamblea de vecinos y una de las quejas fue precisamente la limpieza del alcantarillado. Y hubo gente que se quejaba de que se le inundaban los garajes porque enseguida el agua no circulaba por las calles y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues esto en este programa se ha destinado 0 este año. No sé, da un poquito que pensar si estos actos que se organizan valen para algo, para escuchar a los vecinos o no sirven para escuchar a los vecinos, porque fue una de las quejas. Otro de los aspectos en cuanto a servicios que queremos destacar es la seguridad ciudadana. Os he hablado de la limpieza, que es uno de los puntos claves. Otro de los puntos claves del pueblo es la seguridad ciudadana. A ver, yo como vecino que pago impuestos, sobre todo quiero tener mi entorno limpio, pues yo le exijo al ayuntamiento que tenga mi entorno limpio y que tenga mi entorno seguro. Son dos necesidades, yo creo que muy básicas, ya que estoy pagando esa cantidad de impuestos. Bueno, pues este aspecto clave de la eficiencia de servicios está infradimensionado. Se produce en un contexto de oleadas de robos y creciente sensación de inseguridad. El presupuesto no contempla refuerzos suficientes de medios materiales, que todo esto se suma a los problemas y dejación en cuanto a los medios humanos. Hemos tenido problemas, se nos ha ido un municipal, ahora tenemos otra vez que esperar a que se incorpore uno nuevo. Queríamos llevar un servicio conjunto con Arges, etcétera, etcétera, tener un policía para visionado de las cámaras, puesto que en nuestro municipio pues tiene la estructura que tiene y necesita pues una vigilancia de más cámaras y de más dotación. En este sentido, pues, bueno, pues tenemos un importe de 104.500 euros, que ahí irá incluido, pues lógicamente, pues el sueldo del municipal. Es una dotación demasiado corta y es un 2,8% del presupuesto total. También queríamos señalar que, bueno, que tenemos un coste elevado de la recogida de residuos urbanos comparados con otros municipios. Esto es indicar que lo tenemos totalmente externalizado. Esto es un servicio que tenemos externalizado. Y queríamos indicar que nosotros, bueno, pues estamos pagando 79,4 euros por habitante, mientras que, por ejemplo, municipio de las mismas características que el nuestro, con urbanizaciones, con muchas calles, etcétera, etcétera, que es Arges, está pagando 59,17. Aquí parece que hay una falta de control de la contratación o que no se han negociado bien los precios o algo así. No se entiende que paguemos tanta diferencia cuando en este municipio vecino están pagando esta otra. Y bueno, en cuanto a los ingresos y la carga fiscal sobre la ciudadanía, resulta especialmente preocupante que el esfuerzo fiscal no se traduzca en una mejora proporcional de los servicios públicos, sino que una parte muy significativa de los recursos obtenidos se destine a sostener una estructura administrativa sobredimensionada, tal como hemos dicho. Hacer mención a la tasa de recogida de residuos urbanos, que está generando una notable controversia social y numerosas quejas vecinales. En 2 años hemos pasado de una recaudación de 145.000 euros a una recaudación de 282.000 euros. Es decir, que se ha duplicado. Es una diferencia de 137.000. ¿Se acuerdan la cifra que he dicho antes de los 138 que había subido la administración? Esto supone que el incremento de recaudación se lo ha comido la gestión y su aumento. La autogestión nuestra se ha comido, es decir, no ha sido una mejora en servicios, ha sido un aumento en cuanto a dotación de la administración y de la gestión. Por tanto, esto no revierte directamente en los vecinos. La tasa de la que estamos hablando
aparte de esto que hemos comentado, se puede cuestionar por dos motivos fundamentales. No existe una mejora apreciable del servicio de recogida. Y luego, la configuración de la tasa presenta importantes lagunas legales que habrá que tener en cuenta. ¿En qué consisten estas lagunas legales? La tasa está regida por la Ley 7/2022, que se basa en el principio de quien contamina paga. Por tanto, si partimos de este principio, hay que vincular el importe de la tasa a la generación real de residuos. Es decir, la tasa la está pagando una persona que no echa ni siquiera un bote a una papelera, y la está pagando. Nuestro ayuntamiento no ha implantado un sistema efectivo de pago por generación de residuos, lo que convierte la tasa en un gravamen generalista, que no cumple plenamente con el espíritu ni la finalidad de la norma. Esta circunstancia expone al ayuntamiento principalmente al riesgo de que se genere jurisprudencia que obligue a revisar la ordenanza y devolver importes indebidamente cobrados. Una cosa parecida a lo que pasó con las plusvalías, que se estaban cobrando indebidamente. El incremento de la presión fiscal y, en particular, de las tasas, no puede justificarse mientras el presupuesto mantenga un 40,1% del gasto destinado a la Administración, los servicios básicos estén infrafinanciados y haya una ausencia de políticas de futuro. Por todo ello, se solicita la retirada del presupuesto general y su devolución al órgano proponente para la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario equilibrado, orientado a los servicios públicos, la cohesión social y el desarrollo del futuro de Covisa y de los covisanos. Muchas gracias. Y yo. Vale. Yo simplemente decir que me sorprenden algunos de los argumentos que se han usado en esta defensa del voto en contra o de la enmienda a la totalidad, porque de verdad que no salgo de mi asombro. Solo desde, no sé, supongo que es del desconocimiento, no lo puedo achacar a otra cuestión, pues el hablar de que no se presupuesta alcantarillado cuando ese servicio lo tenemos delegado en la mancomunidad y esta a su vez lo gestiona a través de una empresa privada, o hablar del dinero que se destina a la limpieza viaria cuando los costes son del mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo prestamos directamente nosotros, no a través de una empresa concesionaria, que sería mucho más caro, y porque el vehículo, el principal elemento de limpieza es el vehículo, que está comprado, pagado y amortizado, y por lo tanto no genera más coste que el de ese mantenimiento al que hacía alusión a esa cantidad, que claro que es pequeña, afortunadamente. Y espero que siga siendo así. Cuando haya que comprar otro, pues tendremos que ver cómo financiarlo. En definitiva, hablar de priorizar, pues entiendo que quien tiene una opinión ideológica distinta, pues priorizaría otras cuestiones. Pero sí que me gustaría dejar claro que aquí la única tasa que se ha incrementado ha sido la de la basura, y ha sido porque nos la incrementan a nosotros. Es decir, nosotros tratamos de trasladar aquello que nos han trasladado previamente. Si nosotros pagamos más por la recogida de la basura, pues de los residuos, pues es porque nos lo han incrementado producto de la ecotasa. Pero vamos, no pienso hacer un debate aquí sobre ese tipo de cuestión. Simplemente está en una ley, se aplica y se aprueba. Hablar de los costes, pues yo también tengo que apelar al desconocimiento. Aquí no se negocia con el consorcio de residuos urbanos. Hubo una época que era la mancomunidad la que prestaba este servicio, y la mancomunidad sí que podría tener a lo mejor algún margen. En este caso, por favor, la recogida se
factura en función de las toneladas de residuos que generamos. Si pagamos mucho es porque generamos mucho. Y eso, pues yo sinceramente pues me gustaría que fuera menos. No hay más que ver las cantidades que habéis hablado para prestar este servicio, que como digo lo presta una entidad como el Consorcio Provincial, gestionado desde la Diputación Provincial. En definitiva, has hecho alusión también al tema de la recogida y cómo eso debe ser en función. Nos has puesto ejemplos de otros municipios. Me gustaría que hubieses puesto alguno de qué sistema tienen para contabilizar el residuo que genera cada hogar o cada vecino. Está claro que se hace con cálculos estimativos, dependiendo del tipo de vivienda o el tipo de negocio. Bueno, en ese caso hacemos lo mismo que hacen el resto de municipios. Sí, en ese caso todos tenemos el mismo problema. Claro, pero es que, vamos, en el consumo de agua está claro, te ponen un contador, te lo contabilizan y te lo cobran, de acuerdo, pero en este caso, pues, y esto es no conozco otro sistema. Es una norma europea y en otros países sí se está haciendo. Estamos encantados de que no estamos encantados de haber tenido que subir la tasa de recogida. Lo hemos hecho, como digo, el único impuesto que hemos subido ha sido el que nos han subido a nosotros. En definitiva, creo que este presupuesto, como ha dicho nuestro portavoz, es equilibrado. Hablando del rigor presupuestario, de por qué se presupuestan unas partidas y otras no, volvemos a lo de siempre. Nosotros presupuestamos aquello que sabemos que en el apartado de ingresos, que sabemos si tenemos constancia de que se nos ha concedido. No especulamos con lo posible. Si hemos presupuestado intereses, es porque tenemos intención de que para terminar y culminar las necesidades del municipio, a lo mejor sí que hay que endeudarnos. Antes se ha hablado de que precisamente hasta ahora se está realizando una obra importantísima y descomunal para un municipio del tamaño de este, y sin embargo lo hemos hecho sin necesidad de acudir a ese endeudamiento. Pero si queremos culminar determinadas actuaciones, no tendremos más remedio que hacerlo. Pero ya digo que todo se está haciendo con un máximo rigor y por lo tanto creemos que es el presupuesto más idóneo para este municipio. Ahora correspondería votar a favor de la propuesta de Vox, que es el veto o la devolución del presupuesto. Por lo tanto, antes de pasar a votar el presupuesto, vamos a votar la propuesta de Vox, ¿vale? Entonces, para que quede claro en la votación, la propuesta de Vox es rechazar el presupuesto y devolverlo. Por lo tanto, votar a favor sería devolverlo, ¿vale? Está claro. ¿Votos a favor de la propuesta de Vox? ¿En contra? Pues con 3 votos a favor y 6 en contra, queda rechazada. Y ahora sí pasaríamos a la votación de la propuesta de presupuesto presentada por esta alcaldía. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿En contra? Con 3 votos en contra, queda aprobado el proyecto de presupuesto. Y no habiendo más asuntos que tratar, solamente antes de levantar la sesión, felicitaros las fiestas, que paséis unos agradables días. Igualmente. Con vuestros amigos y familiares, y nos vemos el próximo año, así como las actividades el sábado en las migas y el domingo en el concierto de Navidad, en fin, en las distintas actividades programadas. Y os deseo que tengáis un buen 2026.